Buenas tardes, mi nombre es Rocío Peña Martínez y primeramente agradecerle al Congreso Iberoamericano por darme la oportunidad de exponer este tema, junto con mi compañera, la doctora Mari Carmen López Berlanda, que no se encuentra aquí, pero también quiero agradecerle por toda la ayuda que ha brindado a este estudio. El tema de este estudio es el logopeda como recurso inclusivo en el centro educativo para el alumnado con dificultades del lenguaje. A modo de introducción, el periodo pandémico en el que hemos estado viviendo con el COVID ha sido muy duro para todas las personas, pero especialmente para los niños que no han podido comunicarse con los otros niños de su edad, por lo que esto ha generado que haya muchas dificultades del lenguaje, sobre todo también debido a la mascarilla, ya que no podían ver cómo sus padres articulaban las palabras y eso ha hecho que haya un cierto retraso a la hora de la comunicación. Por esto y todo lo que vio el centro, hay nuevas figuras que se han incorporado, como es por ejemplo la figura de audición y lenguaje, que es una figura que está dentro del centro educativo una vez en semana. Y luego tenemos otras figuras como PT, que entra en doble docencia, ATAL y obviamente orientación, que es de suma importancia en el centro educativo. Pero dentro de esto no hay ningún logopeda dentro del centro educativo público, por lo menos. Hay una gran ausencia del logopeda y lo que se busca sobre todo en el centro educativo es una mejora de la calidad educativa de estas personas que tienen dificultades del lenguaje. Por ello, y por esta ausencia del logopeda, me hice la pregunta de si realmente hay una necesidad de la figura del logopeda dentro del centro educativo. Por lo que me marqué los siguientes objetivos. Como objetivo general, analizar las funciones y las necesidades que se encuentran en los profesionales específicos para la atención de los alumnos con dificultades del lenguaje. Y luego, como 3 objetivos específicos, el primero, conocer la función de los diferentes especialistas, de los especialistas que tratan a los alumnos con dificultades del lenguaje. Como segundo objetivo específico, detectar las necesidades de los diferentes profesionales específicos. Y como tercer objetivo específico, averiguar la percepción de los profesionales sobre la figura del logopeda. Para este estudio se ha utilizado una metodología cualitativa con unos datos cualitativos que se han recogido en una muestra participante. La muestra participante ha sido de profesorado, el equipo directivo, equipo de orientación del centro educativo público y un logopeda que participó en un centro educativo privado en la provincia de Almería. Ha sido un total de un 16,6% de masculino, de género masculino, y un 83,3% de mujeres. Todos los datos cualitativos que se han analizado ha sido mediante el programa Atlas-TI. Como instrumento se ha seleccionado la entrevista y para esta entrevista se ha tenido en cuenta la figura del profesor y la dirección del centro, la orientación y el logopeda. A partir de estas 3 figuras que van de forma conjunta, se han hecho diferentes dimensiones. En profesorado, alumnado y dificultades del lenguaje, organización de centro y figura del orientador, y como última pregunta, figura del logopeda. Orientación del centro, confinamiento y alumnado, organización del centro y figura del orientador, y la figura del logopeda y la figura de audición y lenguaje. Y en el logopeda se preguntó confinamiento y alumnado, el logopeda en el centro privado y figura del logopeda y audición y lenguaje. En estas dimensiones, en cada una de estas dimensiones, hay una serie de preguntas para ver qué piensa cada uno sobre estos temas. Los resultados. En cuanto al objetivo general, los profesores han contestado, tanto el profesorado como orientación, que el equipo que hay dentro del centro educativo realiza la labor de ayuda al alumnado. Es verdad que los profesionales hacen una labor de ayuda y cuentan con diferentes figuras, como hemos comentado anteriormente, audición y lenguaje, PT, ATAL, orientación, pero sí que las figuras hablan de que hay una necesidad latente de que haya otra figura para mejorar la calidad educativa del centro educativo donde se realizó el estudio, como de los demás centros educativos. En cuanto al objetivo específico primero, se ha podido ver las diferentes funciones que tiene cada entrevistado. Por ejemplo, hablan de la figura de audición y lenguaje, que es una figura que es completamente nueva este año en el centro educativo donde se hizo el estudio y que solo asistía una vez en semana. Por lo que era insuficiente el tiempo que pasaba dentro del centro porque no había ni tiempo para
estar con el equipo directivo, hablar sobre los problemas de los alumnos de aula ordinaria, sino que estaba sobre todo en el aula específica. Por lo que en el gráfico, en la figura 1, podemos ver que el 100% habla de una necesidad de la figura de audición y lenguaje y de que sería necesario un aumento de horas. Luego el apoyo actual que realiza esta figura es muy leve, muy poco, porque no están las horas que necesariamente tiene que estar o que necesita el centro. Y entrar en el aula ordinaria, por lo que pude ver, no entra nunca, sino que se centra mucho en la específica, que tienen más necesidades especiales. En cuanto al objetivo específico segundo, se ha podido observar una necesidad de más figuras en el centro, ya que hay muchos alumnos con dificultades del lenguaje en el centro. Dentro de dirección se habló de que hay muchísimos alumnos últimamente, que han aumentado. También orientación lo dijo y logopeda también. Por lo que se quiere hacer es que todas las figuras trabajen de forma conjunta. Ya lo hacen, pero como se ha dicho anteriormente, en los otros resultados, en el objetivo primero, hay una necesidad latente de una figura más, de que haya una ayuda extra más, ¿vale? En cuanto al objetivo específico tercero, los profesionales piensan que la figura del logopeda sería una figura muy buena de incorporar, ¿vale? Porque sería una unión de ayuda al equipo directivo. Los profesionales hablan sobre todo del trabajo cooperativo, que es de suma importancia en un centro educativo. Ya sabemos que si queremos ayudar al alumnado con dificultades del lenguaje o al alumnado con necesidades especiales, se necesita de un trabajo cooperativo entre todas las figuras, porque esto ayuda a una mejora de la calidad educativa para los alumnos. Luego en la figura 2 podemos ver quién está a favor y en contra. El 100% de todas las figuras que se pudieron ver en el estudio estaban a favor de que esté el logopeda dentro del centro educativo, aunque también comentan la gran dificultad que esto atañe, porque al final, aunque ha habido algunas reuniones o se quiere incorporar, es muy difícil llegar a eso porque tiene que pasar por muchos pasos antes. Luego otro resultado en la dimensión de confinamiento, que me ha resultado bastante interesante de incorporar aquí en la presentación, es la dimensión de confinamiento. Como ya he comentado en la introducción, el confinamiento fue algo que todas las personas sufrieron y con mucha repercusión después, pero las personas con dificultades del lenguaje se vieron muy afectadas. Muchos niños que no podían ver a sus padres articular, que no pudieron estar con los demás niños, han tenido ahora actualmente dificultades del lenguaje. Por lo que aquí podéis ver las opiniones de los profesionales, cómo han aumentado los casos, las dificultades que ahora en el aula se encuentran aún más y la necesidad que tienen de nuevo personal, de incorporar nuevo personal. Como conclusión, una mejora de las figuras ya presentes en los centros educativos, sobre todo la figura de audición y lenguaje. No es una mejora, sino sobre todo el aumento de horas que hace que al tener tan pocas horas sea incapaz de participar activamente con el equipo directivo. Luego, una brecha entre lo público y lo privado. Hablando con la logopeda, trabajó en un centro privado con su función de logopeda. Esto hace que los centros privados puedan tener un logopeda dentro, mientras que los públicos no. Esto hace que pueda haber una brecha, ya que ellos cuentan con una figura que los públicos no cuentan. Luego, la necesidad de la figura del logopeda. Todos los profesionales han dejado claro que hay una necesidad clara de esta figura dentro del centro educativo. Aun su dificultad, aun lo difícil que sea, todos ven correcto que esta figura forme parte del equipo directivo y que esté dentro del centro educativo. Y luego, obviamente, todo esto para la mejora educativa y la colaboración de todos los profesionales. Se ha dejado muy claro que todos los profesionales hablan de un trabajo cooperativo, de todos juntos, para poder ayudar a las personas con dificultades del lenguaje. Esto habla de el equipo directivo, el equipo de orientación, la figura de audición y lenguaje, la figura de ATAL, la figura de PT y logopeda. La demanda de los profesionales emerge la necesidad de incorporar la figura del logopeda dentro de los equipos de orientación de los centros educativos para reforzar las tareas docentes en este ámbito.
puesto que en la sociedad actual en la que vivimos, el trabajo cooperativo, en cualquiera de los sectores, siempre va a potenciar los resultados que se quiere obtener. En este caso, la mejora de los alumnos con dificultades de lenguaje. Esta es alguna de la bibliografía de suma importancia que he usado para este estudio y agradecerles a todos por escucharme y por estar aquí.